Muy bien, vamos a comenzar nuestra parte final del taller sobre el perdón. Esta reunión está siendo grabada. Bien. Vamos a comenzar la parte final sobre el taller del perdón, y en este último punto vamos a empezar a hablar de la transformación del arquetipo de la víctima, y nos vamos a centrar fundamentalmente en todo aquello que tiene que ver con nosotros mismos. Para quienes nos están siguiendo en Instagram y tenían el enlace para entrar a la plataforma de Zoom, les cuento que durante el receso hice la ampliación del número de participantes. Entonces, si quieren emigrar de Instagram a Zoom, porque tienen el link, ya lo pueden hacer, porque ya la plataforma puede albergar hasta 300 personas. Entonces, para nuestro próximo encuentro no vamos a tener esa dificultad. Pues esperemos que lleguemos a 300, que no nos pasemos de los 300 en el próximo. Vamos a iniciar esta segunda parte, donde yo voy a poner un videíto que va a durar un momento, donde nos van a dar algunas claves para perdonar a alguien que nos haya hecho daño a nosotros. Y después de escuchar estas 5 claves, pues entonces pasamos ya al trabajo con nosotros mismos. A demanar perdó, una cosa que sembla molt fàcil però que a la pràctica ens costa, i molt, i ho farem ara amb el Borja Vilaseca, comunicador sobre desenvolupament personal. Hi ha moltes maneres de demanar perdó, aquesta segur que la teniu ben present. Majestad, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Pues mucho mejor, y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Borja Vilaseca, bona tarda. Moltes gràcies per acompanyar-nos al Tot es mou. Eren imatges de l'any 2012, el rei emèrit, llavors crec que encara no havia abdicat. Demanava disculpes per una cacera i tot l'enrenou que es va muntar al voltant. ¿Ens costa demanar perdó, Borja? Muchísimo. La verdad es que el orgullo, el ego, ¿no? Reconocer que nos hemos equivocado y tendemos a victimizarnos, a culpar al otro y seguramente también a justificar nuestra conducta, porque no queremos hacer lo más terrorífico, que es mirarnos en el espejo que son los demás para ver nuestra propia mediocridad, nuestra propia oscuridad, ¿no? Eso nos cuesta muchísimo. Tu ho dius molt fàcil i molt ràpid, mirar-nos a nosaltres mateixos, fer un viatge interior. No és tan fàcil com sembla, vull pensar. Ara ens explicaràs, ens donaràs totes les claus sobre el perdó, però si et sembla, abans hem volgut conèixer si la gent té o no té facilitat per demanar perdó. Hem sortit del carrer i això és el que ens heu explicat. Si em costa demanar perdó, no. Si són coses d'aquestes, com t'ho podria dir, que t'has xocat amb algú, alguna cosa d'aquestes, sí, demano perdó de seguida. Si me toques molt los nasos, te dic, bueno, te perdono, mira, ja estàs perdonada. No sabem el que és això del perdó, No, perquè no hem tingut necessitat mai de demanar-ne. Sí, home, sí, a veure, jo alguna vegada sí, no, perdona, m'he equivocat. Això sí, però... Ara li dono la raó. Al final, alguna vegada s'ha de cedir, però si puc em mantenc tot sol. Jo sempre demano perdó per tot, no sé. I és la veritat, sóc una persona que demana perdó per tot y a vegades potser no ho hauria de dir y a vegades ho dic. Yo también soy mucho de pedir perdón. Ahora, perdonar, a lo mejor no lo llevo
también. Jo també perdono, però com soc una mica tossuda, a vegades em costa. L'acció de perdonar és fàcil, no? Però sempre després se't queda la consciència al mal record i costa. Home, sí, perdonem. Jo crec que sí, no? Sí, home, es que si no, es una càrrega que portes a sobre si no perdones. Depende a quién. Si me debe mucho dinero, no le perdono. Jo perdono però no oblido. Que no perdonaria mai. Que fessin mal als meus fills. Això no ho perdonaria. Hi ha moltes coses grosses, que no tenen perdó. La gent que sigui falsa, per exemple, i després t'enteris, que així. Una infidelitat, potser, en qualsevol sentit de parella, amistat, com dius tu. Que et diguin una mentida també a la cara i que sigui una cosa important per a tu i t'enteris més tard per una altra persona. Que si perdona cada dia. Claro, ¿qué remedio? Han sortit moltes coses, Borja, del fet de perdonar sí, però demanar perdó potser en costa més, o viceversa, els límits del perdó. Hi ha bastanta gent que creu que sí, que demana perdó amb freqüència. Què et sembla? Bueno, lo primero, decirle a los espectadores que no se crean nada de lo que diga, que sean muy escépticos, porque vengo aquí a liarla bastante. Això és un clàssic teu, això... Agitar conciencia, sí, porque una cosa es lo que decimos delante de una pantalla y otra cosa es lo que hacemos en nuestra vida íntima y privada, ¿no? Al final hay una mujer que estoy muy de acuerdo que dice, si tú no perdonas o tú no te perdonas, es una carga con la que cargas tú. O sea, a veces pensamos que si no perdonamos al otro o perdonar al otro no lo hacemos por el otro, no, debemos hacerlo por nosotros mismos, ¿no? De eso es un poco lo que vamos a hablar, si te parece. Clar, però això topa molt, amb la nostra visió del perdó, perquè quan tu perdones algú és que decideixes que allò que t'ha fet o allò que tu creus que t'ha fet ho passes per alt. Yo creo que en esta sociedad está demasiado penalizado el hecho de cometer errores. Da la sensación de que todos tenemos que ser perfectos y, ostras, que tire la primera piedra el que esté libre de cometer errores, ¿no? Pero los errores están muy penalizados. En general, ostras, pues no perdonamos, ¿no? Y porque en realidad tampoco nos perdonamos a nosotros mismos, ¿no? Porque implica hacer eso que nos cuesta tanto, que es reconocer que nos hemos equivocado, reconocer que también hay imperfección, que hay mediocridad en nosotros, que no hace falta lograr esa aspiración de ser casi robóticos y perfectos, ¿no? Es aceptar nuestra propia humanidad, es aceptar que nos equivocamos y que los errores tienen una función. Gracias a los errores, si aprendemos de ellos, crecemos, evolucionamos. Si los penalizamos, pues nos mantenemos como estamos, ¿no? A tu quan t'ha costat més demanar perdó, Borja? A mí lo que me ha costado más en la vida es perdonarme a mí mismo, sinceramente. Porque es dolorosísimo cuando te das cuenta de las acciones, las decisiones, los comportamientos que en algún momento de inconsciencia, de ignorancia, pues en mi caso, pues desarrollé, y el impacto que tuvieron en otras personas, asumir eso, integrarlo en mi conciencia, eso ha sido lo más difícil. Pero cuando haces ese ejercicio, de pronto te es mucho más sencillo, que no lo es, perdonar a los demás cuando se equivocan, ¿no? Pero insisto, perdonarlos en tu corazón y no perdonarlos, pues eso, te perdono, Luis, te perdono, te perdono, pero no, és un acto íntimo, interno, no? Com veurem. Després al final demanaré 5 claus per poder fer aquest procés que, clar, insisteixo, tu ho dius i dit així sembla molt fàcil, però jo ho veig com un procés molt difícil. Es un viajazo interior de autoconocimiento. Perquè tinc la sensació que el primer que fem és sempre buscar la culpa en l'altre, no? Que clar, és que això ha estat culpa teva i no? La culpa sempre està molt present. No? Sí, bueno, nos han educado para eso. Nos han educado, nos han condicionado para ser víctimas. Nos han educado, bueno, en la cultura de la culpa. De hecho, es una cosmología judio-cristiana, ¿no? La culpa, sentirte culpable, culpar a los demás. Aquí nadie tiene nada de responsabilidad. Cuando tenemos un conflicto, cuando se comete algún error, señalamos muy rápidamente siempre fuera de nosotros mismos, ¿no? Y claro, el victimismo, la culpa, sí, nos alivia, pues eso, nos permite no mirarnos en ese espejo, pero nos desempodera, ¿no? Y al final, pues sí, estamos siempre a merced de que cambien los demás, cuando en realidad podemos ser nosotros el cambio que queremos ver en nuestras relaciones, ¿no? Clar, però quan algú t'ha fet mal o ha fet alguna acció que a tu t'ha molestat, és molt difícil pensar en solucionar allò que tens dins teu. El primer que penses és, home, és que aquest m'ha fet això. Sí. Este es el tema clave para mí, Luis. Es decir, yo te puedo pegar, yo te puedo matar, físicamente te puedo hacer daño. Tengo ese poder, Luis, pero emocionalmente, y por favor que nadie se crea nada,
no tengo el poder de hacerte daño emocionalmente. No tengo el poder de hacerte sufrir sin tu consentimiento. No es lo que yo te digo, no es lo que yo hago, no es la decisión que yo tomo, es cómo tú te lo tomas, cómo tú lo procesas, cómo tú lo digieres. Porque el ejercicio es, oye, manda un WhatsApp con la palabra tonto a 10 amigos. Y puede ser que alguno se enfade y te conteste, oye, ¿por qué me insultes? Pero seguro que algún amigo te contestará con una sonrisa y otro dirá, pues tonto tú, oye tonto, ¿cuándo quedamos para cenar? No es tonto la causa del sufrimiento, es un ejemplo muy chorra, pero es para que todo el mundo pues lo pueda extrapolar a su vida. Es cómo lo procesamos, lo que yo pienso en mi mente cuando me relaciono con ese estímulo. Pues claro, yo me hago responsable de lo que yo he dicho, pero tú has de hacerte responsable de cómo tú te lo has tomado. En ese espacio de comprensión es donde nace el verdadero perdón. El verdadero perdón nace cuando uno comprende emocionalmente que en última instancia el otro no me hizo daño. Esto implica mucha sabiduría. El perdó i tot el que comporta ha estat argument i serà argument de moltes pel·lícules, sèries, llibres. Em sembla que recuperem una escena d'una sèrie d'aquesta casa de la Riera on hi ha el perdó molt present i ara la comenta l'Antó. A veure. Perdona per l'altre dia. En tot això de les vacances em vaig posar... No, tenia raó, jo sí que em vaig passar. No passa res. Sí, Dani, no et puc absorbir tant. Tu tens la teva vida i per molt padrí que siguis de l'Alice no et puc demanar que estiguis per nosaltres contínuament. No som responsabilitat teva, en absolut. Perdona si sense voler t'he fet sentir que era així, No t'haig de perdonar res. Com a escena és perfecta, però això no és habitual, no? Aquest tan correctes els dos, demanant-se disculpes els dos amb un to baix. No es lo normal porque con todo el cariño vivimos en una sociedad enferma de inconsciencia, enferma de ignorancia, enferma de infelicidad. Vas fuerte, Borja. Vengo fuerte, vengo a liarla, que nadie se crea nada, que cada uno, oye, coja las reflexiones que quiera. Lo sé por experiencia personal, yo también estaba enfermo, ¿no? Cuando estás tan identificado con el ego, realmente este ejercicio, ¿no? De pedir disculpas, de mostrarte más humano, como estas personas, claro, es ciencia ficción, parece ciencia ficción porque lo vemos en la pantalla, pero cuando las personas empiezan a hacer este ejercicio de madurez, de responsabilidad personal, de conocerse a sí mismas, de entender cómo funciona el otro, ostras, pues verdaderamente el perdón tiene lugar. Y yo personalmente, que soy muy ingenuo, aspiro a vivir en una sociedad donde, sin importar los errores y las equivocaciones que yo pueda cometer porque soy humano, o que tú puedas cometer porque tú también eres humano, y los perjuicios que esos errores puedan tener en nuestra relación, tengamos la madurez, tengamos la capacidad para, ostras, pues pedirnos disculpas, como pasa en esta escena. Y de hecho el perdón es como un músculo. La primera vez es la más difícil, la segunda cuesta un poco menos, y llega un momento que al menos a mí me pasa, Luis, no sé a ti, yo me equivoco más de 50 veces cada día, no sé tú, yo igual soy muy patoso emocionalmente, y estoy tan acostumbrado a pedir disculpas que llega un momento en que ya es algo que forma parte de tu cotidianidad, y vas aprendiendo de tus errores. Si me permito a mí mismo cometer errores y me perdono por ello, de pronto me es más fácil permitirte a ti también, como ser humano, que cometas errores, y llegado el caso, cuando incluso siento que me has hecho daño, hacer ese ejercicio interior de perdonarte, ¿no? Esa es la dirección en la que estamos yendo en este despertar de conciencia de la sociedad. Borja, anem a aquests 5 punts claus per saber perdonar en condicions? Sí. Bueno, es un resumen un poco de lo que hemos hablado. El primero para mí sería el más difícil, Luis. Asumir tu parte de responsabilidad personal. Luis, vamos a decirlo, ahora que no nos ve nadie. ¿Te acuerdas el otro día que tú y yo discutimos? Sí. ¿Te acuerdas el otro día, entre bastidores? Com per no oblidar-ho. Se lió bastante, te dije animaladas, tú me dijiste animaladas. Entonces, el primer paso, yo me fui cabreado, tú te fuiste enfadado, y yo me fui con la sensación de que tú me has hecho daño y tú lo mismo, yo te quería culpar a ti. Esto es lo normal en esta sociedad. Lo revolucionario es, primer paso, asumo mi parte de responsabilidad. ¿En qué me equivoqué yo? Ostras, me doy cuenta de que el otro día entré muy estresado a la reunión. Reconozco que te dije, fui fuerte, como hoy, y te dije aquella barbaridad. Entonces, yo asumo mi parte de responsabilidad. Es la primera parte. Y me perdono por ello. Esto es lo más difícil. Me perdono porque me equivoqué. Y es dolorosísimo para el ego reconocer que te has equivocado. Pero entonces, fíjate, me libero de la culpa. Porque cuando me equivoco y me doy cuenta, a veces me siento culpable por lo que yo te he hecho. Pero un momento, me voy a sentir responsable por lo que yo hice y me perdono por ello. Este es el primer paso fundamental. Un cop ens hem perdonat a nosaltres mateixos, què hem de fer? Bueno, el siguiente paso es te perdono. Pero fíjate, te perdono en mi fuero interno. Tú igual ni te enteras. Estoy ahí, pues en mi soledad,
conmigo mismo, repaso los hechos y, ostras, me doy cuenta de que tú también tienes derecho a equivocarte, de que tú en última instancia dijiste cosas, pero es como yo me lo tomé la causa de mi sufrimiento. El puñal estaba dentro de mí, fue como yo lo interpreté, te perdono en mi corazón y fíjate, me libero del rencor. O sea, perdonar es una herramienta maravillosa para liberarnos del rencor, que si no lo cargamos con ello. Entonces, te perdono, tú ni te enteras, me libero del rencor. Y ese es el siguiente paso importantísimo. Tercer pas. Claro, me he liberado de la culpa, me he liberado del rencor y cuando lo siento de verdad, oye, pues Luis, podemos hablar en un momento apropiado. A veces estamos con la emoción, no es un buen momento, pero ahora estamos tú y yo más relajados. I això no és matemàtica, en funció del que hagi passat pot ser una hora o poden ser... O puede pasar un tiempo. Sí. Y de repente vengo y, Luis, podemos hablar. Y genuinamente te pido disculpas. Luis, siento lo que te dije, siento cómo te lo dije. Fíjate, siento lo que depende de mí. Lo que tú hiciste con ello depende de ti, pero yo te pido disculpas por mi parte, lo siento, fíjate, siento el dolor, siento el conflicto que hubo, te pido disculpas genuinamente. Esa es la tercera parte importantísima. I llavors és quan hi afegeixes un... Ho sento, però... No, bueno, suele pasar. Es decir, cuando yo me disculpo, yo no puedo esperar que tú actúes como en la serie esa. Normalmente mi experiencia es que el 90% de las veces, a no ser que te encuentres con alguien muy descentrado, te dirá, yo también lo siento. Y ahí se neutraliza, ¿no? Quart punt. Bueno, en ese sentido, cuando ya hemos hecho este ejercicio es, bueno, ¿qué aprendo de todo ello? ¿Qué aprendo de todo ello para que no vuelva a suceder? Y esto es crecimiento personal, esto es desarrollo personal. Pues yo, ¿qué he aprendido, Luis, de este conflicto contigo? Pues ostras, como tú y yo tenemos una personalidad que a veces chocamos, la próxima vez que tengamos una reunión creativa voy a procurar ir más sereno, más centrado y voy a procurar expresar mis argumentos, que a veces serán diferentes, con más asertividad. Este va a ser mi aprendizaje, ¿no? I ens falta un últim punt. Bueno, y al final todo esto se reduce a comprometerte con ser el cambio que quieres ver en este mundo. Comprometerte con ser el cambio que quieres ver en tus relaciones. Porque muchas veces es, él no me ha pedido perdón. Fíjate que estamos hablando de adultos de 40 años que se comportan como niños. Sé tú el cambio, da igual lo que el otro haga, esto lo haces por ti. Y muchas veces cuando alguien en un entorno social, familiar, empresarial, laboral empieza a ejercer esta madurez, es contagioso. Y de pronto, el próximo día que tú te equivoques con otro conflicto, porque tendrás conflicto con otra persona, puede ser de que algo de lo que nos ha pasado a ti y a mí, lo apliques tú, y este es el contagio social que está pasando hoy en día. Este es el despertar imparable de la consciencia. Que parte de la base es, ¿qué es lo que depende de mí? Y permitir que el otro asuma lo que depende del otro. Borja Vilaseca, moltes gràcies i perdona per allò que va passar l'altre dia. Somos humanos. Muy bien, una vez que hemos visto estos 5 pasos de perdonar cuando se produce una ofensa, vamos a dar un paso adelante en nuestro proceso. ¿Qué es o a qué hacemos referencia cuando hablamos de el arquetipo de la víctima? Bueno, como decían ahora, hay un elemento muy importante y es que no es lo que el otro dice o lo que el otro hace para que se suscite la ofensa. Es lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos experimentando dentro de nosotros, lo que hace que nos sintamos ofendidos. Entonces, vamos a hacer como una pequeña síntesis del camino que llevamos hasta el momento para que podamos empatar pues la reflexión con este punto final. Recordemos que iniciamos hablando del perdón como una actitud de transformar nuestra percepción de las cosas
que han ocurrido en nuestra vida y que nos han terminado afectándonos. Esas cosas que nos han afectado nos han llenado de ira y de resentimiento. Con esa ira y con ese resentimiento, nosotros hemos construido unos refugios para evitar que nos vuelvan a herir y a lastimar. Esos refugios van desde la represión, la supresión, la escisión, la proyección. Una vez que hemos visto esos refugios, también hemos visto unas condiciones previas para podernos disponer al perdón. Y esas disposiciones han sido salirnos de la ley causa-efecto, de los mundos separados, aprender a reconocer el ego y sus estrategias, y ya finalmente entramos en el arquetipo de la víctima. Cuando hablamos de la víctima, estamos diciendo cómo me siento yo cuando pasa algo que no está dentro de mis expectativas sobre la relación. Entonces me voy a valer del ejemplo que puso Borja Vilaseca ahí en el video que acabamos de escuchar, ¿cierto? Donde él coge y dice: yo le escribo en mi WhatsApp tonto y le mando el mensaje a 10 personas, habrá una que me mande una carita sonriente, otro, como decía Borja, me dirá que hubo tonto cuando almorzamos, y habrá el que me devuelva un gran insulto porque yo lo llamé tonto. Ese que me devolvió el insulto es alguien que en su interior está procesando algo interno, y mi palabra o una palabra neutra activa en él un dolor inmenso que hace que él se defienda. Entonces, la víctima es aquella actitud que nosotros cultivamos en nuestro interior y con la cual nos identificamos al sentir que lo que pasa en el mundo exterior nos lastima y nos hace daño a nosotros. Eso es la víctima. Sentirnos dañados, sentirnos lastimados por lo que acontece. ¿Por qué nos sentimos lastimados? Porque nos aferramos al ego. Recuerden que el ego es una manera de ver las cosas, como ya lo dijimos, desde nosotros. El ego mira la realidad de manera distorsionada. Bueno, ¿cómo empiezo yo a transformar el papel de la víctima? Cuando aprendo que las cosas que suceden no tienen que ver conmigo siempre. Cuando aprendo a ver que lo que sucede tiene más que ver con el otro que conmigo. Entonces, muchas veces, vamos a suponer, ¿cierto?, que yo salgo de mi casa apurado porque ya voy tarde para la oficina. Cojo un taxi, el taxista va despacio porque va manejando prudente. Yo me agarro a insultar
al taxista, pero no tiene nada que ver con que él vaya despacio. Porque si yo hubiera salido bien contento de la casa y con tiempo suficiente, ni me importaría la velocidad a la que el taxista fuera. Sino que ya dentro de mí hay un movimiento interior que me predispone para que reaccione de alguna manera ante lo que está sucediendo o lo que está presentándose. Entonces ahí ustedes verán por qué se suscita el conflicto. Si yo me siento frustrado, si yo me siento decepcionado de la vida, si yo me siento poco reconocido, poco amado, voy a estar más susceptible de sentirme herido y ofendido cuando pasan las cosas. Cuando pasan las cosas. Bueno. La otra cosa muy importante, y es cuando yo dejo que esa emoción de ira o de resentimiento se desborde, puedo llegar a la agresión no solo verbal y emocional, sino también física del otro. Entonces cuando se produce una agresión, ya no solo verbal o emocional, sino física, es porque la emoción nos desbordó. Y nos desbordó porque la valoración que hicimos de las palabras que nos hicieron, de las palabras que nos dijeron o de lo que aconteció, ¿sí?, es una valoración muy centrada en nosotros mismos, es decir, en la creencia de que alguien nos puede destruir con sus acciones. Entonces, la vulnerabilidad es la que nos hace reaccionar de estas maneras. Bueno, ahora, cuando nosotros aprendemos a tener una mirada amorosa sobre nosotros mismos, vamos experimentando que cada vez es más difícil que los demás nos ofendan. En cambio, cuando nosotros tenemos una pobre o baja autoestima, cualquier cosa que los otros hagan es suficiente para que nosotros nos sintamos ofendidos. Entonces, el nivel de ofensa que nosotros llegamos a experimentar está en proporción directa con la valoración que nosotros tenemos de nosotros mismos. Si tenemos una baja valoración de nosotros mismos, siempre vamos a estar más a disposición del rencor y de la ira. A mayor valoración de nosotros mismos, a mayor comprensión de quiénes somos nosotros, menos capacidad de sentirnos ofendidos y lastimados. Entonces, hay un elemento muy interesante y es el camino para superar el rencor pasa por el amor a sí mismo. La capacidad para superar lo que otros dicen o dejan de decir sobre mí pasa por la confianza que yo tengo en el tipo de persona que soy, en el tipo de persona que estoy construyendo cada día. Entonces,
el amor a mí mismo es el mejor antídoto para el resentimiento y el perdón. Entonces, el amor a mí mismo me saca del lugar de la víctima. Quedarme esperando el amor, la aceptación y el reconocimiento de los demás me hunde en el papel de víctima, me ancla. Bueno. Una siguiente cosa importante y es: yo me transformo y transformo el resentimiento cuando reconozco el amor en mi vida, cuando reconozco que yo soy una persona digna de amor y capaz de amar. Entonces, ahí tenemos un elemento muy importante a considerar. Bueno, ¿cuáles son entonces los pasos que podemos dar hacia el perdón, para perdonarnos a nosotros mismos y para ofrecer amor y acercamiento y aceptación al otro? Bueno, eso lo vamos a hacer hablando de 5 etapas. Lo hacemos en 5 etapas. ¿Cómo le enseñamos a un niño al amor a sí mismo, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces le enseñamos a los niños el amor a sí mismo valorándolos justamente y valorando justamente lo que ellos hacen. ¿Cómo enseñamos el amor a nosotros mismos? Valorándonos como somos y sobre todo evitando los juicios y las descalificaciones hacia nosotros mismos. Recordemos una cosa muy importante: somos mucho más que nuestros actos. Somos mucho más que nuestros actos. Un acto no nos define. Un acto nunca llegará a decir quiénes somos nosotros realmente. Un acto nunca nos definirá. Para que podemos llegar a configurar el ser a partir de los actos, es porque esos actos se vuelven repetitivos, se vuelven parte, un patrón permanente de conducta. Y recordemos que el perdón o es perdón o no es perdón. No hay un falso perdón. No hay un falso perdón. La reconciliación se da o no se da. Y si después de hacer un acto de reconciliación lo que hay es un venir a sacar en cara al otro lo que ha pasado, lo que se ha experimentado, pues finalmente lo que hay es la expresión de una gran inmadurez y de una incapacidad de trascender las ofensas. Bueno, ¿cuáles son los pasos para poder superar el papel de víctima en la vida? Y entonces, la primera, aprender a contar lo sucedido sin juicios y sin calificativos.
es decir, ateniéndonos a los hechos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es decir, yo llegué tarde, ella se enojó, me insultó y yo respondí. Esa es una manera de contar los hechos. Cuando yo cuento la historia lo más objetivo posible, entonces yo me empiezo a liberar de la sensación de ser una víctima. Y al liberarme de la sensación de sentirme una víctima, entonces me libero de tener que actuar como una víctima. Entonces, si yo siento que en la historia hay victimarios o hay víctimas, entonces es porque yo no estoy contando la historia como es. Es decir, la estoy llenando de juicios y de calificativos afectivos. La segunda etapa es entrar en conexión con los sentimientos. Mucha gente cuando habla de lo que le sucedió, no habla de lo que siente, sino que habla de lo que piensa. Y entonces, recuerden una cosa que a mí me la ha enseñado el trabajo con el trauma. Ustedes saben que en Aranquer, desde que empezó la pandemia, venimos hablando con mucha insistencia del trauma, el dolor que nunca se resuelve. ¿Y por qué ese dolor nunca se resuelve? Porque nosotros ignoramos la emoción, y cuando nosotros ignoramos la emoción, la mente se activa. Entonces, una persona que en su cabeza no para de darle vueltas y vueltas a las cosas, esa persona está activando la mente para evitar los sentimientos. Ella sabe que si deja de pensar, que si deja de darle vueltas a las cosas, se va a tener que encontrar necesariamente con el dolor que lleva dentro, con el dolor que lleva dentro. Ahora, una vez que nosotros nos encontramos con el dolor y lo acogemos, nos liberamos y nos transformamos. Nosotros nos curamos no negando el dolor, sino acogiéndolo, dándole un lugar en nuestra vida. La tercera cosa importante es aprender a sentir compasión por la otra parte de los problemas. Y como les decía al inicio, no se trata de justificar a nadie, pero hay un autor espiritual que dice: si conociéramos la historia afectiva de nuestros enemigos, contaríamos otras historias. Entonces, si ese papá que llega a maltratar, yo lo aprendiera a ver como un niño que también fue maltratado, yo no justificaría la historia, pero sí entendería que es que ese papá nos está transmitiendo el dolor que él lleva por dentro, y entonces yo estaría con más fuerza interior para ponerle límite a la agresión de mi papá. Pero si yo me dedico a juzgarlo y a condenarlo,
cada vez me voy a experimentar más desbordado por la violencia de ese papá. Entonces, curiosamente, la comprensión de lo que sucede en el interior del otro y la compasión por el otro me da la fuerza para poner al otro a raya y para ponerme a raya a mí. Cuando yo trato de ignorar lo que sucedió, entonces me veo más fácilmente involucrado en los conflictos, en los problemas. Bueno, la cuarta etapa. La cuarta etapa tiene que ver con resignificar lo que sucedió. Resignificar lo que sucedió. Entonces resulta que si bien a veces pasan cosas que nos duelen muchísimo, también a partir de esas cosas que nos duelen muchísimo, nosotros iniciamos un camino en la vida, que puede ser supremamente transformador y más en consonancia con nuestro destino. Entonces, me explico. Miren, voy a repasar como el concepto de compasión y de justificación, ¿cierto? Bueno, justificar a alguien es coger y decir, él es así porque su papá y su mamá lo malcriaron. Eso es justificar a alguien. Sentir compasión por alguien es decir, esta persona, nadie en la vida le ha puesto límites. Esta persona cree que puede hacer con los demás lo que cree. Ya es el momento de que alguien le diga a esta persona que es importante aprender a respetar los derechos de los demás. Eso es mostrar compasión. Pero no se llega a la compasión si antes no ha habido comprensión. ¿Qué hace uno cuando una persona en una conversación o discusión grita y rompe cosas? ¿Para qué la gente grita y rompe cosas? Para poderle poner fin a la verdad que está escuchando y para poder interrumpir la comunicación. Porque la otra persona, en cuanto ve que empiezan a romper cosas, en cuanto ve que empiezan a gritar, la otra persona se paraliza y dice, dejemos hasta aquí. Cuando usted se calme, hablamos. Entonces el otro, y resulta que ese calmarse hace que pasen 2, 3, 4 días, una semana y el asunto nunca se resuelve. Entonces, uno tiene que darse cuenta de que hay ciertas estrategias de manipulación y no entrar en ellas. Yo recuerdo un compañero psicólogo que decía que había ido a consulta con él un hombre que cada vez que la esposa le empezaba a hacer reclamos, entonces él quebraba el televisor y ya la esposa se olvidaba de hacer reclamos. Y ya lo tenía como costumbre. Hasta que y la esposa además se ponía y sustituía pues el televisor porque ella se sentía culpable de lo que le estaba haciendo. Hasta que un día la esposa lo coge
y le dicen, mire, usted ya es una persona adulta, yo soy una persona adulta, así que a partir de este momento todo lo que usted rompa, usted lo vuelve y lo repone. Y sepa y entienda que lo que yo le tengo que decir a usted es esto, esto, esto y esto. Y usted verá qué va a hacer, pero ya no más. Pero ya no más. Entonces a este hombre no le tocó más remedio que ir a pedir ayuda psicológica porque ya vio que no le estaba sirviendo la estrategia para interrumpir la comunicación. Entonces nosotros somos muy fácilmente manipulables y a veces encontramos el que sabe cómo nos manipula y cómo hunde el botón correcto. Bueno, entonces las conversaciones siempre hay que intentar llevarlas al nivel de adultos. ¿Cómo se lleva una relación a nivel de adultos? Cada quien asume la responsabilidad que le corresponde en lo que está pasando. Cada quien asume la responsabilidad en lo que está pasando. Entonces, resignificar la historia no es buscar quién es el culpable y quién no es el culpable, sino que resignificar qué sucedió, qué cambios se produjeron en mí y qué cambios se produjeron en las relaciones con los demás. Y por último, integrar las cosas. Entonces, ¿qué es integrar las cosas? Lo voy a decir de una manera espero que muy tranquila y muy sencilla. Y es esto: reconocer que todo hace parte de nuestra vida. Reconocer que nada de lo que sucede en nuestra vida es ajeno a nuestra vida. Ese es un elemento supremamente importante. Nada de lo que sucede en nuestra vida es ajeno a nuestra vida y nada de lo que pasa en nuestra vida es ajeno a nuestra vida y al destino nuestro. Entonces, cuando yo aprendo a sentir todo parte de la vida, yo aprendo a estar más tranquilo y más sereno con lo que pasa. Y entonces resulta que cuando yo estoy más tranquilo con lo que sucede, también estoy con más fortaleza para poder resolver lo que hay que resolver. Bien, entonces ahí ya tenemos pues esas 5 etapas. Muy bien. Cuando un conflicto se vuelve repetitivo, es porque hay algo que no se ha integrado